en la cual hay una pregunta que hay que responder una sola de las alternativas que se proponen, ¿ya? Y que yo se las voy a lanzar en este momento y tienen hasta 5 minutos para dar respuesta por una sola, ¿ya? Por una sola respuesta. Es una sola pregunta y es una sola respuesta. Así que se las voy a despachar en este momento. No sé si la reciben. ¿Alguien que me conteste de los que están conectados? Se ve perfecto, profesor. Por lo menos Profesor, se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, entonces lo que tienen que hacer ahora es votar por una de las alternativas. nos faltan 13 personas que voten. Estamos a 3 minutos 15. Ahora sí, 11 de 23. Faltan 12. Traten de participar todos para tener un porcentaje La idea es que claro. participen. La idea es que participen todos. Faltan 9 personas. ¿Ya? Faltan 8 aún. Ya, profesor. Solo 14 de 22. Sí, Un 63% del curso de participación. finalicen. Ya, lo ideal es que todos hubiesen participado, ¿ah? La verdad que... No, no hay más. Ya, vamos a Un minuto y cerrar medio. entonces. Bueno, seguimos con la exposición. Mayor ¿Ya? porcentaje le dio 43% análisis de las cuentas contables y presupuestarias. Sí, No tengo a la vista toda la pregunta. sí, 43% análisis de las cuentas contables y presupuestarias que tienen incidencia en la ejecución del proyecto, parece, ¿sí? Y las otras todas marcaron un 14%, al menos de las personas que respondieron. ¿Ya? Sí. Sí, la más votada fue el análisis de la cuenta contable y presupuestaria. Ya. Perfecto. Continuamos entonces. Estábamos, ¿no es cierto?, en los bienes de uso, los cuales hablábamos, ¿no es cierto?, que son todos los bienes inmuebles, bueno, todos los bienes que posee el municipio y que están destinados a los bienes del uso institucional. ¿Ya? También acá se reconocen dentro de esta normativa algunos conceptos principales, ¿no es cierto?, y algunos nuevos bienes que tienen que ver con los bienes nacionales de uso público. ¿Ya? ¿Y cuáles son los bienes nacionales de uso público? Tales como calles, plazas, ¿no es cierto?, puentes, caminos, las playas, especialmente en aquellas comunas que son, ¿cierto?, de ubicación costera, etc. ¿Ya? Ahora, la normativa habla, ¿no es cierto?, de que sean bienes que sean administrados por el municipio. ¿Ya? Porque hay bienes que son, ¿no es cierto?, administrados por otros servicios públicos. Por lo tanto, hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Ya? Bueno, dentro de los bienes de uso se habla respecto de cómo se reconocen los bienes de uso, ¿ya? El costo de los bienes de uso, cómo lo incorporamos dentro del sistema contable, ¿ya? También tenemos lo que es la valorización inicial, cómo valorizamos inicialmente los bienes. También existe lo que se llama la valorización posterior, ¿ya? Que también aparece dentro de la resolución número 3 de la Contraloría.
También importante las erogaciones capitalizables. ¿Qué significa eso? Que altera, ¿no es cierto?, de alguna manera el valor del bien, ¿ya? O sea, son los desembolsos posteriores al registro inicial del activo, ¿ya? Desembolso, digamos, que se han ido incorporando mejoras, ¿no es cierto?, dentro del activo, reparaciones mayores podrían ser. También, ¿no es cierto?, se señala acá, respecto a los bienes de uso, lo que tiene que ver con la depreciación, ¿ya?, que cambia radicalmente, ¿no es cierto?, la forma como se van a depreciar los bienes. Los bienes se deprecian hoy en día, con la nueva normativa, en forma mensual, ¿ya? Ahora, existen, ¿no es cierto?, existen sistemas de depreciación en los cuales el municipio, la entidad, debe establecerlo, ¿ya?, formalmente. Y cuando hablamos que lo debe determinar formalmente, tiene que quedar establecido en una manifestación de voluntad de parte de la autoridad a través de el decreto alcaldicio o del documento oficial que, ¿no es cierto?, lo establezca en forma administrativa e internamente, ¿ya? Por lo tanto, tiene que establecerse la metodología más apropiada que estime pertinente la entidad para el proceso de depreciación de los bienes de uso. Dentro del sistema, ¿no es cierto?, de depreciación que establece la resolución 3, aparece el sistema de modo constante o que se llama lineal también, ¿no es cierto? Y también tiene el método de unidades de producción, en el caso, ¿no es cierto?, cuando hay servicios públicos que están destinados a la producción y transformación de materias primas para llegar a un producto elaborado, ¿ya? Y también tenemos el método decreciente, pero el más usado, ¿no es cierto?, es el método constante o lineal, salvo, ¿no es cierto?, que los servicios públicos se dediquen a la transformación de materias primas, ¿ya? Entonces hay consultas acá. Aparte de tema importante también respecto a los bienes de uso, ¿ya? La normativa habla de que el valor que yo lo voy a contabilizar estos bienes va a ser aquel valor, ¿no es cierto?, de adquisición más todos aquellos costos que están asociados a que el bien empiece a funcionar en forma normal. Y aquí, ¿quién me podría agregar qué tipo de costos podríamos incorporar? ¿Qué tipo de valor? No hay mucha participación de día por ese profesor. Por favor, acepto participaciones de los alumnos que están conectados. Aparte del valor de adquisición para contabilizar estos bienes, ¿qué otros costos puedo considerar respecto de estos valores? El flete, profesor, el flete, que es Ya, un, respecto al flete. es un valor, claro, que generalmente es muy oneroso, bueno, especialmente en estos tiempos que está subiendo mucho el combustible. Los seguros Así también podría ser, ¿no es cierto? flete, Ya, seguro. Pues en el caso de Sumangas, tuvimos el último caso nosotros que estábamos viendo justamente los NIC, los servicios de instalación, que también son muy caros, especialmente las cámaras, cosas así, que lo podría también incorporar. exacto, justamente, ya. Bueno, se incorporan en el... Muy bien la observación. Alguien levantó la manito por ahí. De Coyipulli, parece. Bueno, Yo, Maura, de Coyhaique. Lo mismo que dijo el colega, son todos aquellos gastos que tienen instalación, flete, traslado. correcto. Seguros también, ¿cierto? Que también forman parte del costo del bien para que quede funcionando en forma normal, ¿ya? Y eso también está establecido en la NIC SP, ¿no es cierto?
en la resolución 3. Hasta el año 2020 registrábamos nosotros los bienes en la contabilidad. Por ejemplo, adquiríamos un bien. ¿Cómo contabilizarlo? ¿Cuál era nuestra fuente de registro? Hay un micrófono que está abierto. ¿Cuál era nuestra fuente de registro hasta el 31 de diciembre del 2020? El valor factura generalmente. Claro, el valor factura generalmente, pero no considerábamos, ¿no es cierto?, el resto de costos que implicaba el que el bien quedara en condiciones de ser usado. ¿Y qué pasaba con el resto de costos que implicaba la instalación, por ejemplo, la puesta en marcha del bien? ¿Qué tratamiento tenía hasta el 31 de diciembre? Todo se iba a gasto, la diferencia. Generalmente había un tratamiento de gasto, sí. Correcto, eran gastos patrimoniales, ¿cierto? No se reconocían como parte, ¿no es cierto?, del costo del bien para que funcionara. Bueno, aquí podemos ver que cambia radicalmente la forma y el concepto de registro de estos bienes. ¿Ya? También tenemos acá aparecen también los bienes de uso, los bienes en comodato. Hay municipios que tienen bienes en comodato. Sí, profesor, acá en Coltauco tenemos bienes en comodato. Tienen bienes entregados en comodato. O bienes recibidos en comodato. Ya. En ese caso, ¿cierto?, cuando recibimos bienes en comodato, no se contabilizan como parte del patrimonio de la municipalidad, sino que hay que registrarlo en cuentas de responsabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el bien que es entregado en comodato al municipio, el municipio no es dueño del bien, sino que es otro ente dueño del bien, pero que lo ha entregado para uso y goce, pero una vez que el servicio o la entidad que le otorgó el comodato puede solicitar la restitución de ese bien. Por eso es que se registran, ¿no es cierto?, en partidas de responsabilidad, y ahí aparecen las cuentas especiales, ¿no es cierto?, que las vimos en la clase anterior, me parece, ¿ya? Respecto de qué tipo de cuenta, ¿no es cierto?, se registran todos estos bienes que están en estas condiciones. ¿Ya? Tenemos también dentro los bienes de usos, bueno, la valorización inicial, los elementos del costo, en el caso que corresponda, hablamos de la depreciación, y también hablamos de la valorización posterior. ¿Ya? En esas cuentas, Sí, dígame. sí, es posible tratarlo en esas cuentas, todos esos activos fijos, pero que no son nuestros por el programa, mientras dure el programa. Obviamente, generalmente no lo piden después, pero sí claro, mantenerlo en esas cuentas. No, lo que pasa, ¿no es cierto?, que ahí hay que hacer, si hay bienes que están recibidos en comodato, que no son de propiedad municipal y que están activados, ahí corresponde efectuar los ajustes. ¿Ya? Recuerden ustedes, los ajustes de adopción con la nueva normativa de las NIC SP, ¿ya? Ya. Por lo tanto, tengo que hacer los traspasos, ¿ya? Los traspasos... Sí, no, pero mientras está vigente el programa, ¿es posible considerarlo ahí esos bienes que tratarlo en esas cuentas 9? Cuando usted me habla de que esté vigente el programa, ¿de qué programa me habla? Estos que son programas que no se incorporan a presupuesto, pero sí le permite, supóngase, comprar activo como generalmente los notebooks que anda la gente trayendo. Ojo, es que eso tiene que ver, por ejemplo, cuando se compran bienes provenientes de estos contratos de administración de fondos, que son fondos externos, ¿ya? ¿Sí? La misma normativa, el mismo convenio debiera establecer, ¿no es cierto?, primero que nada, que autoriza la adquisición de bienes inventariables, primero que nada. Claro, sí. Segundo, que si permite la adquisición de bienes inventariables, tiene que quedar claro quién va a ser el dueño de esos bienes.
¿Ya? Generalmente no lo dice. O sea, lo único que dicen los programas externos, bueno, generalmente el pago de honorario, de repente el consumo de estas tarjetas para que se trasladen por a través del metro, del Transantiago, pero además incorpora la compra de estos bienes para que sean utilizados generalmente por la gente que trabaja honorario, pero que anda en terreno y obviamente necesitan los nodos para ingresar los datos. Bueno, en ese caso... Pero realmente no menciona, realmente los programas externos no mencionan qué pasa con ese activo fijo. Bueno, al final del término. Sí, en ese en caso... algunos... Profesor, Dígame, lo que pasa es dígame. que en algunos casos, cuando se firma o se hace el convenio, dice que pasando, no sé, 5 años de que los bienes ya están en el municipio, pasan al inventario municipal, o 3, Claro, dependiendo del programa. Por la vía de la prescripción, ¿no es cierto? Pierde el dominio del Claro. servicio público. Ahora, mientras sea dueño el municipio, ya, oficialmente, ya, obviamente que voy a tener que considerarlo en registrarlo en las cuentas de responsabilidad, no en las cuentas de activos. Ahora, existe la posibilidad en el evento que no lo establezca claramente estos bienes, ¿no es cierto? Bueno, en mi opinión yo pienso que podría considerarse como un activo de propiedad municipal, ¿ya? Pero siempre reconociendo en cierta medida que en cualquier momento podrían pedirnos la restitución de esos bienes, y para ese efecto tendría que hacer yo los ajustes contables pertinentes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Excluirlo del inventario. Pero como está físicamente y no está claramente definido, ¿no es cierto?, que debiera estar en los convenios la forma como se va a disponer de los bienes, ¿no es cierto?, en mi opinión sería la posibilidad de igual activarlos, y en el evento, como digo, de que se tomara otra decisión, tendríamos que hacer los ajustes contables pertinentes. ¿Ya? Gracias. Hay un micrófono que está abierto. Bueno, también ahí hablábamos, dijimos de respecto a los bienes de uso, ¿no es cierto? Se activan todos aquellos bienes de uso cuyo valor, ¿no es cierto?, individual sea igual o superior a 3 unidades tributarias mensuales. Eso ya lo tenemos archiconocido, ¿no es cierto? El resto de bienes que tengan un valor inferior, de igual forma, no significa que no lo vamos a inventariar, pero sí tiene que formar parte del inventario administrativo, ¿ya? Tiene que formar parte de todos los bienes que pertenecen al municipio. Ya hablamos de la depreciación, ¿no es cierto?, que está contemplado dentro de los bienes de uso. Las erogaciones capitalizables, ¿qué significa eso? ¿No es cierto? Son gastos importantes que se hacen respecto a la mantención de los bienes posterior a la compra, al uso, qué sé yo, ¿ya? Que registran mejoras, condiciones de funcionamiento, ¿ya? Y obviamente que aumenten en forma sustancial los años de vida útil del bien, ¿ya? Que también incrementan su capacidad productiva también, ¿eh? Porque en el fondo está enfocado desde esa perspectiva los bienes de uso cuando hablamos de erogaciones capitalizables. O sea, cuando hablamos de erogación capitalizable estamos hablando de reparaciones mayores, que significa un aumento en la vida útil, un mayor valor en su costo, ¿no es cierto? Significa que obviamente la decisión también va a tener sus modificaciones, etc. ¿Ya? Ya. Tenemos también, ¿no es cierto?, dentro de los bienes de uso, tenemos los bienes de uso especiales, como son la infraestructura, ¿ya? Tenemos los bienes nacionales de uso público, que se han incorporado, y dentro también tenemos de los bienes de uso, tenemos los bienes, bueno, pero están especificados en nuestro acápite, pero que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Y los bienes de uso especiales, ¿no es cierto?, son los activos que se materializan en obras de ingeniería civil o inmuebles destinados al uso público o a la prestación de servicios públicos adquiridos a título oneroso o gratuito, construidos por la municipalidad o un tercero y que cumplan algunas condiciones especiales, ¿ya?
puedan ser parte de un sistema de red, por ejemplo, que puedan ser trasladados, ¿ya? Que puedan estar sujetos a limitaciones con respecto a su disposición. Estos bienes incluyen también generalmente las inversiones viales, aeroportuarias, y aquí estamos hablando ya de sistemas, ¿no es cierto?, de bienes que obviamente tienen características especiales y hay que analizarlos en su mérito, ¿ya? Luego tenemos, que también va a ser un tema igual complicado porque hay que hacer un análisis muy profundo, muy detallista respecto de los bienes nacionales de uso público, ¿ya? Dice que los bienes nacionales de uso público son bienes cuyo dominio pertenece a toda la nación y su uso pertenece a todos los habitantes, tales como las calles, las plazas, los puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas. Los bienes de uso público que se destinan prioritariamente al uso de la comunidad, cuyo control corresponda a la municipalidad, y sea posible determinar en forma fiable su costo, se deben reconocer en las cuentas de bienes de uso, ¿ya? Aquí está súper clarito, cuando la red sea de responsabilidad, ¿no es cierto?, o el control le corresponde a la municipalidad, hay que activarlo y considerarlo como un bien de uso. Esa es una de las grandes, digamos, novedades que se han incorporado a este sistema de contabilidad pública y que incorpora dentro de las MIC. Luego tenemos la tabla referencial de vida útil, ¿ya? Esta tabla que entrega la Contraloría, como bien lo dice la norma, es una tabla referencial, ¿ya? No es una tabla obligatoria. ¿Qué dice respecto a esta tabla? Dice, la norma de bienes de uso se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la resolución 16 del 2015 y sus modificaciones, y de la NICS SP5, costo por préstamo, y NIC SP17, propiedades, plantas y equipo, contenía la división del Manual de Procedimiento Internacional de Contabilidad del Sector Público. ¿Y cuál es la tabla de referencia? Por ejemplo, las edificaciones de hormigón armado, años de vida útil, 80 años. ¿Ya? Se supone que esta tabla referencial, de igual forma, ha sido elaborada en forma técnica profesional. Por lo tanto, es una herramienta importante de apoyo a la hora de poder otorgarle, ¿no es cierto?, los años de vida útil a los bienes de uso del municipio. Tenemos, por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el resto de bienes, en lo cual, ¿no es cierto?, ahí vienen las máquinas de equipos, los vehículos, están los muebles y enseres, ¿ya? Y dentro de los vehículos tenemos los vehículos terrestres, ¿ya? Que ahí establecen algunos años de vida útil, por ejemplo, los camiones 7 años, las camionetas 7 años también, los vehículos agrícolas 8, ¿no es cierto?, ascensores, 8 años. Bueno, que aparece toda la lista de referencial respecto de cuántos años de vida útil le podemos otorgar a cada uno de los bienes. Ahora, habían preguntas por ahí, ¿no es cierto?, respecto de los bienes de uso, cuando cumplían sus años de vida útil, pero que seguían prestando servicio, ¿ya? Eso va a ocurrir mucho en las municipalidades. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? En ese caso, si ya los bienes están consumidos, bien, su vida útil, pero siguen prestando servicio, en ese caso, ¿no es cierto?, hay que recalcular la depreciación acumulada, ¿ya? Dependiendo del mayor tiempo que se le esté otorgando. Ahora, ese mayor tiempo de vida útil, obviamente que tiene que ser determinado en forma técnica, en el caso de un vehículo, ¿no es cierto?, que sigue prestando servicio, pero que está en condiciones de seguir prestando servicio. ¿Con quién nos vamos a hacer asesorar para que determine fehacientemente cuántos años más de vida útil puede tener? Poder hacer a través de un mecánico que nos diga, ¿no es cierto?, o algún especialista, un técnico, que nos diga, mire, los vehículos pueden funcionar normalmente, sin dificultad, hasta 2 años más, 3 años más, ¿ya? Y siendo así, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es recalcular la depreciación acumulada. ¿Y cómo la recalculamos?
considerando, ¿no es cierto?, los años totales de vida útil, ya efectivamente que se han determinado con la nueva ampliación, ¿no es cierto?, y recalcular la depreciación acumulada y hacer los ajustes contables respecto de aquella depreciación que ya la tenemos contabilizada y registrada. Por lo tanto, tenemos que sacar la diferencia que se produce y hacer el ajuste en cada una de las cuentas. No sé si hay consulta respecto a esto. Esto es un tema más, yo creo que se va a dar muy recurrente en las municipalidades a la hora de inventariar e incorporar estos bienes. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Profesor, Dígame. mire, ¿podría repetir esa parte que no me quedó muy claro? A ver, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, los bienes de uso, que en este momento, vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, tienen su vida útil consumida, pero que siguen prestando servicios, ¿ya? Aún contablemente tiene todos los años ya consumidos, y ya lo más probable que pueda estar, ¿no es cierto?, en valor 1, ¿ya? O de acuerdo al valor residual que se determinó originalmente. En ese caso, ¿cierto?, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recalcular la depreciación acumulada, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos el valor inicial del bien. El valor inicial del bien no lo podemos modificar, ¿ya? No lo podemos modificar, primero que nada porque lo tenemos, sabemos cuánto es. Ahora, lo que hay que recalcular solamente es la depreciación acumulada, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la práctica, ¿qué conclusión podemos sacar frente a esa situación? Que en el fondo fue mal determinado los años de vida útil del bien, primero que nada. No fue acertada, ¿no es cierto? No fue fiable en su momento. Ya ha pasado el tiempo que se determinó originalmente, por ejemplo, a los 5 años. Pero ese vehículo puede durar 2 años más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que recalcular la depreciación acumulada de los 5 primeros años, ¿ya? ¿Pero con qué? Con el nuevo tiempo de vida útil. No sé si me explico. Profesor, ¿Ya? una consulta. Claro. Carlos López de acá de Recoleta. Sí. Mire, lo que pasa es que nosotros hicimos, lo que usted está indicando, nosotros hicimos la consulta a la Contraloría, Ya. a la gente de la Contraloría que atiende aquí a la Municipalidad de Recoleta. ¿Ya? Y él no nos supo responder fehacientemente lo que usted está indicando. Pues nosotros ¿Ya? hicimos todo un trabajo también pues nosotros tenemos un 70%, 75% de los bienes de uso de la municipalidad que están ya depreciados. Correcto. Pero que siguen funcionando. Y que siguen funcionando, claro, que siguen prestando una utilidad para la municipalidad. Exacto. ¿Ya? Entonces nosotros hicimos la consulta a los agentes y resulta de que no había un parámetro o un lugar donde indicara efectivamente cómo se tenía que hacer este cálculo. Entonces nos pidieron que lo hiciéramos, que lo consultáramos por oficio. ¿Ya? Un oficio que aún no contesta la Contraloría. Pero ese fue el procedimiento que tuvimos que hacer porque no había una indicación respecto de Bueno, en este las tema. mismas, aquí en los apuntes, aparece por ahí justamente, parece que fue la primera parte, aparece justamente un ejercicio y aparece la explicación que yo le estoy dando, ¿ya? Ya. Que hay que recalcular, ¿no es cierto?, la depreciación acumulada. Y también están las normas internacionales de aplicación del sector privado, que es el mismo procedimiento para el sector público, ¿ya? Tiene las mismas características, que cuando hay bienes que tienen sus años de vida útil consumido y que siguen prestando servicio, y yo tengo el valor de adquisición, ¿no es cierto?, yo lo que tengo que hacer ahí es ampliarle los años de vida útil, ¿ya? Pero ¿qué tengo que hacer? A su vez, tengo que recalcularle la depreciación acumulada, porque me cambia, ¿cierto? Sí, claro. Ya no es la misma. Entonces, y tiene lógica, ¿ya? Porque yo estoy ampliando los años de vida útil. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo recalculo la depreciación acumulada, ¿no es cierto?, estoy reversando parte del tiempo que se depreció y que no correspondía. No sé si me explico, ¿cierto? Y ahí estoy haciendo el ajuste y dejándolo, entre comillas, como el valor justo que dice la normativa de la NIC SP. ¿Se Claro, fija? le volvimos a dar valor al activo, reversando contra la depresión acumulada. Exacto, contra la depreciación acumulada estamos haciendo el ajuste del valor del bien. ¿Por qué? Porque cuando le saquemos el valor real del bien, ¿no es cierto?, con esta nueva normativa, ¿qué hacemos? Tomamos el valor del bien y le vamos a rebajar la depreciación acumulada. Si lo hacemos ya con la corrección pertinente, nos va a dar el valor real, ¿cierto?,
con los años de vida útil que realmente corresponde. Porque supuestamente, si hablamos de los 5 años, en su momento los 5 años no fue una decisión aceptada de asignarle esos años de vida útil, ¿ya? Sino que Claro, debe haber- lo que pasa es que uno se rige de acuerdo a la vida útil que da Servicio de Impuesto Interno. Claro. Exacto, sí. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que, claro, con la norma antigua, obviamente uno se basaba y terminaba, ¿no es cierto?, y el valor del bien quedaba en uno y permanecía en uno hasta mientras no se dispusiera, ¿no es cierto?, la venta, la baja, la donación, etcétera, ¿cierto? Si se producía la venta, no iba a generar, ¿no es cierto?, el diferencial entre el valor del libro, que era valor 1, ¿no es cierto?, versus el valor de venta, que podría haber sido 100, o sea, me estaba generando 99, entre comillas, como utilidad. Claro. Entonces, ¿qué persigue la NIC en este caso? Es registrar el valor justo. Si ustedes se fijan, obviamente que el valor justo, ¿o no? ¿Por qué? Porque el bien, ¿no es cierto?, no tenía 5 años de vida útil, tenía más años de vida útil, ¿ya? En el momento que se determinó, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de las NIC SP, en el caso de los bienes, es registrar su valor justo. Y el valor justo para este tipo de bienes que ya tenían la vida útil consumida, ¿no es cierto?, yo voy a tener que hacer el ajuste, ¿ya? En el fondo, lo que hago con este proceso es como que siempre hubiese existido las NIC SP. No sé si me explico, porque tengo que retrotraerme todo el registro desde el periodo 1 hasta el periodo en que estoy vigente. ¿Se fijan? No sé si me explico. ¿Hay dudas, consultas? Creo que lo sube claro. ¿Sí? No sé, el resto de personas que están conectadas. Hay una, don Juan Fuentes levantó la mano. Sí, no, es que en realidad la parte conceptual y de todo eso yo lo entiendo, pero me extrapolo a la parte de cálculo matemático de eso. ¿Ya? Ahí como que tengo dudas. Ya, es que ahí lo que le estaba explicando delante, por ejemplo, en principio no podemos alterar el valor de adquisición de un bien en el cual se ha aumentado la vida útil cuando sigue prestando servicio, ¿cierto? Sí. Yo no puedo alterarlo. Ya, si yo lo adquirí, una camioneta la adquirí en 12 millones y a los 5 años ya estaba totalmente depreciada, ¿no es cierto? Está en 1 y me sigue prestando servicio por 2 años. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar, ¿no es cierto?, el valor de la camioneta y dividirlo no por los 5, sino que en ese momento tengo que dividirlo por los 7 años. Y ahí me va a dar el valor de la depreciación anual. ¿Ya? Hasta el año 2020 la depreciación era anual. Por lo tanto, del año 2021 en adelante la depreciación va a ser mensual. Ahora, yo tengo que hacer el ajuste porque me varía la depreciación acumulada, ¿cierto? La depreciación va a ser menos, ¿ya? Porque se distribuye en más tiempo, ¿no es cierto?, la depreciación, o sea, el desgaste en términos económicos va a ser menos, obvio, porque el periodo de duración del bien es mucho más largo, la distribución va a ser menor. Por lo tanto, ese diferencial que se ha producido con el menor monto de depreciación, con el nuevo sistema, versus con el sistema antiguo, yo tengo que hacer el ajuste en la cuenta de depreciación acumulada. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a registrar, ¿no es cierto?, en una cuenta de resultados, ¿no es cierto?, lo voy a considerar, ¿no es cierto?, como una utilidad, entre comillas, y a su vez voy a disminuir, ¿no es cierto?, la depreciación acumulada registrando al debe. Acuérdense ustedes que la depreciación acumulada aumenta al haber y disminuye al debe. Lo que tengo que hacer acá es disminuir la depreciación acumulada hasta la fecha que estoy para dejarla al valor real que hoy día debiera tener registrado ese bien. Mira, lo siento un poco acá no poder hacerlo en forma más matemática y gráfica, pero hay ejercicios, en lo cual... Profesor, lo último no, y el asiento entonces lo entendí ahora sí, pero el asiento sería la depreciación acumulada al debe, ¿cierto? Para disminuirla en el porcentaje. Exacto. ¿Y contra qué me dijo? Fue una cuenta de resultados, porque me aumenta, ¿no es cierto? Me aumentan en el fondo, entre comillas, como las utilidades, digamos, como ingresos patrimoniales. ¿Ya? Porque me aumenta el patrimonio. o sea, ¿Sí o no? ya, Me aumenta en forma...
Claro, porque, Sería contra una cuenta 4. claro, una cuenta de resultados, una cuenta 4, así es. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Eso para registrar, ¿no es cierto?, el menor valor que ha tenido la depreciación durante hasta el periodo de hoy. Y yo, ¿no es cierto?, de acuerdo a la normativa antigua, lo consideré que era un mayor valor a lo que hoy día le correspondería. Pero esto es producto de ¿qué? Producto de la ampliación de plazo de la vida útil. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Profesor, Dígame. me surge una duda así como práctica, porque en este caso que usted plantea hay que hacer los ajustes a los años anteriores. Correcto. Si nosotros eventualmente hemos generado informes a Contraloría y a Subdere, ¿estos casos vamos a tener que ir informando a ellos estos ajustes? No, esos ajustes, acuérdense ustedes, eso está reglamentado, está en los principios, en las normas contables, presupuestarias y financieras municipales. Acuérdense ustedes que cuando nosotros detectamos un error, alguna diferencia, ¿en qué momento lo registramos? Abrimos los registros ya registrados, informados, y ahí lo corregimos. Respóndame usted misma que me hace la pregunta. Cuando usted detecta algún error en su sistema contable de meses anteriores, la cual ya tiene cerrado el ejercicio contable, usted abre el ejercicio contable y en cada uno de los periodos va haciendo los ajustes, le va agregando cuenta, le va quitando cuenta. Entiendo que no, porque en ese momento No. me estoy dando cuenta, pues. Exacto, justamente en el momento que yo haga los ajustes, en ese momento hago los registros, ¿ya? Yo no puedo, cuando se trata de periodos anteriores, y de hecho la misma normativa lo habla, ¿ah? Cuando habla de periodos anteriores y periodos del ejercicio, ojo con eso, para que ustedes vayan viendo los ejercicios, y fíjense en ese concepto, operaciones que corresponden a ejercicios anteriores y operaciones de ajuste que corresponden al ejercicio actual, ¿ya? Eso hay que tenerlo. Profesor, Sí, dígame. profesor, Sí, pero antes del 2021 se operaba así, po, o sea, el correcto. error, el ajuste se reflejaba en el momento que uno lo descubría. Ya, correcto. Pero ahora, estamos hablando de ejemplos de situaciones de años anteriores, Pero es que ¿cierto? la normativa actual permite hacer los ajustes pertinentes, ¿ya? Una de las, Sí, pero a lo una que de me refiero yo, ahora que si usted hace ajustes de años anteriores o de primera adopción, tiene que informarlo a Contraloría. depende de qué tipo de bienes que se trate, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, los bienes inmuebles, hay que informarlo a la Contraloría. Pero hay otros bienes que en estos momentos no lo tengo así como a la vista, ¿no es Pero, cierto? pero No sí, se requiere la autorización de la Contraloría, sino que lo hacemos en forma directa en el momento que nosotros lo detectemos. claro, es que ahí es donde se produce una confusión, porque la Claro, Contraloría en este momento dice que cuando son errores producidos durante el mismo año, no hay que informar. ¿correcto? Pero cuando se trata de errores de años anteriores, sí que hay que informar a Bueno, Contraloría como un asiento de apertura o de primera sí, adopción. claro, hay que, bueno, en ese caso, léanse bien las instrucciones respecto de qué materia es la que tiene que pedirse autorización a la Contraloría, y en eso está súper claro, ¿ah? Yo leí por ahí, no me recuerdo bien, respecto de qué tipo de ajustes requieren de la autorización de la Contraloría. Hay otros que no requieren autorización de la Contraloría, ¿ya? Entonces yo les pido que lo lean y puedan clasificar ahí cuál requiere y cuál no requiere, ¿ya? Pero en este caso, ¿ya? Yo lo que les estoy explicando respecto a cuál es la operatoria respecto a aquellos bienes, ¿no es cierto?, que estando ya con su vida útil consumida y que se le aumenta su vida útil, cómo opera respecto de las NIC SP, ¿ya? Y de acuerdo a lo que yo les expliqué, es la fórmula cómo deben hacerse los ajustes. ¿Mm? Pregunta al alumno, profesor Osvaldo Burbu, si no tendría un ejercicio práctico sobre este tema para analizarlo en el curso, pero parece que usted dijo que no tenía la posibilidad ahora. Sí, la verdad que no, en este momento no tengo la posibilidad, pero voy a tratar de buscar algún ejercicio, pero yo les sugiero que se lean las normativas de la Contraloría respecto, de hecho aparece ahí un ejercicio, ¿ya? No sé si en el manual de ajuste o en el manual de ajuste de bienes del activo fijo, ¿ya? Aparecen algunos ejercicios. Voy a ver si... Espera un segundito.
Ya, mire, yo voy a tratar de buscar algún ejercicio, que no lo tengo acá a mano, respecto a lo que yo estaba planteando. ¿Ya? No lo tengo acá a mano, pero yo sé que existe una operatoria más desde el punto de vista matemático para que lo podamos entender. ¿Ya? Ya, seguimos, ¿no es cierto? Hablamos de la tabla referencial de la vía útil, la cual, como su nombre lo indica, es referencial nomás. Va a depender mucho de las características de los bienes, las funciones que cumplen los bienes. Hay funciones que son de mayor desgaste, ¿no es cierto? Que lo más probable que los años de vida útil de los bienes, por ejemplo, las camionetas para aquellas comunas en las cuales pueden ser comunas precordilleranas, en la cual hay muchos cerros que subir, hay mucha la distancia también, obviamente que la vida útil de esos bienes va a ser muy diferente a aquellos vehículos, ¿no es cierto?, en la cual solamente se desplazan a nivel ciudad. Y para eso, bueno, está esta tabla referencial, pero es netamente referencial, no es definitiva, sino que aquí cada entidad, ¿no es cierto?, cada servicio público determinará qué tipo, ¿no es cierto?, de vida útil le podrá asignar a sus bienes, pero con la diferencia que esto tiene que quedar formalizado. ¿Y cómo queda formalizado? A través de la dictación, en este caso de un decreto alcaldicio, de una resolución, de un oficio, ¿no es cierto?, en la cual determina cuál va a ser la tabla referencial de vida útil que vamos a utilizar en el municipio. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame. una consulta, pero si se hiciera ese cambio en vida útil es porque, o sea, me refiero yo que no es obligatorio. No, pues sí es referencial. La tabla esta que aparece en la NIC 3 es referencial nomás. ¿Ya? No, me refiero a que no es obligatorio que los municipios cambien esa tabla. No, o sea, la pueden utilizar, digamos. O sea, también Claro. es un fundamento para aplicar los años de vida útil, digamos. ¿Ah? Más aún sabiendo que hay dispersidad respecto del uso de los vehículos, ¿no es cierto? Quizá a lo mejor estandarizarlo con esta tabla referencial, que también es totalmente válido. Eso no quita que se aplique, digamos. ¿Ah? Es referencial y que puede, ¿no es cierto?, puede estar consignada de acuerdo a las características de la comuna. ¿Mm? Yo creo que en situaciones extremas, ¿no es cierto?, algunos municipios podrían no utilizarla, ¿ah? Por cuanto también tenemos experiencia respecto de la vida útil de los bienes, ya, o sea, con los años que llevamos, los tipos de bienes que se han utilizado, ya más o menos referencialmente también sabemos cuál es la vida útil de una camioneta, cuál es la vida útil de un camión, ¿no es cierto? Ya tenemos el conocimiento de la vida útil de un computador, por ejemplo, ¿ya? Y así sucesivamente tenemos antecedentes previos, en lo cual podemos decir, miren, ¿no? En realidad, el mismo caso que planteé adelante, ya las camionetas referencialmente dice que son 7 años, pero nosotros estimamos que de acuerdo a cómo se ha ido dando en la práctica y durante el historial, los vehículos duran más que eso, duran 10 años, por decir algo, ¿ya? Y en ese caso yo puedo determinar, ¿no es cierto?, y ahí no estoy aplicando esta tabla referencial, sino que estoy utilizando mis propias estimaciones respecto a mi realidad como entidad contable. ¿Ya? Es por eso que vuelvo a repetir, la NIC habla de los justos valores, ¿ya? Que los bienes y todas las operaciones que impliquen, desde el punto de vista contable, financiero, presupuestario, realmente reflejen lo más próximo a la realidad. ¿Ya? Porque respecto de los bienes en sí especialmente, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta cuando, por ejemplo, un bien que teníamos, imagínense usted, pues, si teníamos un bien que ya está en desuso, que ya había cumplido su vida, pero seguía prestando servicio. Entonces, desde el punto de vista financiero contable, no era conciliable la realidad con lo que aparece en los kits contables. No sé si me entiendo. De igual manera, ¿no es cierto?, ese bien, a pesar de tener un valor 1, pero seguía prestando servicio, en la realidad tenía otro valor, ¿ya?
porque me estaba generando también utilidad el bien. No sé si me explico. ¿Alguna observación, alguna consulta o reflexión respecto al tema? Lo que en definitiva pretende la NIC-SP es, ¿no es cierto?, lograr registrar la realidad de las operaciones contables y financieras del municipio, ¿ya? Cosa que hasta el año 2020 eso no ocurría, porque ahí podemos verificar, ¿no es cierto?, respecto de los bienes de uso, en lo cual realmente no me reflejaban contablemente el valor real, ¿ya? De hecho, dentro de los valores que se establece para los bienes de uso, se habla del valor mercado, ¿ya? Y es por eso que también está determinado este famoso concepto que es el deterioro. Dentro de los bienes de uso también están los deterioros, ¿ya? Que también parece que lo explicamos bien en las clases anteriores, cuál es el sentido del deterioro, es ver de qué manera el bien que yo tengo registrado contablemente ha sufrido deterioro en el periodo. Y ese deterioro lo puedo ir calculando año a año o cada 2 años, ¿no es cierto? O cuando se observe, dice la norma, cuando se presuma que existe un deterioro del bien, ¿ya? Y cuando existe un deterioro del bien, ¿no es cierto?, es cuando yo lo tengo registrado en 100, pero comercialmente vale, no sé, pues vale 50, ¿cierto? Por lo tanto, desde el punto de vista contable, ¿no es cierto?, también es irreal el valor que estoy registrando. Si ese bien en el mercado vale 50 y yo lo tengo registrado en 100, obviamente que ese bien está deteriorado, tiene algún deterioro económico, ¿ya? Y ese deterioro tengo que ajustarlo para que registre el valor justo, dice la normativa. ¿Y cuál es el valor justo? Es aproximarse al valor real que tiene en el mercado, ¿ya? Ese es un gran concepto y la gran novedad que tiene esta norma internacional de contabilidad, que pretende, ¿no es cierto?, en cierta medida registrar a valor justo los bienes. ¿Cuál es el valor justo de los bienes? Alguien que me lo comente. ¿El precio de mercado, profesor? Precio mercado, ¿cierto? ¿Ya? Es el valor justo de un bien de uso. Por eso que este sistema, ¿no es cierto?, trata en cierta medida de allegarse al valor mercado. ¿Ah? Es por eso que paulatinamente, ¿no es cierto?, vamos a tener que ir determinando si los bienes de uso en algún momento presentan algún grado de deterioro, ¿ya? Entonces uno tiene que presumir que si existe algún... ¿Y cómo voy a determinar yo ese grado de deterioro? Lo que puedo hacer ahí, ¿no es cierto?, es, si tengo vehículos, ¿no es cierto?, y quiero verificar si su valor ha sido deteriorado, ¿no es cierto?, yo tengo que pedir presupuestos o cotizaciones, ¿no es cierto?, me podré informar a través del mercado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo típico, podría averiguar en el diario El Mercurio, ¿no es cierto?, ubicar cuánto vale un vehículo de las mismas características que tiene un municipio, modelo, año, color, etcétera, con las mismas características técnicas, que a lo mejor en el sistema contable, ¿no es cierto?, aparece con mayor valor, ¿no es cierto?, pero la venta tiene un menor valor. Y ahí se produce, tengo que hacer los ajustes pertinentes, obviamente con los documentos de respaldo, la información respaldatoria que así lo determina. ¿Ya? Ahora, dentro de los... Dígame. Disculpe, me surge aquí la siguiente inquietud en base a lo que usted habla y a todo lo que nos establecen y estos principios de la NIC-SP, que es la transparencia, ¿no es cierto?, la realidad y todo eso. Si nosotros no nos encontramos como municipio en la situación de enajenar un bien, por ejemplo, un vehículo, un inmueble, entonces Ya. igual ahora vamos a estar obligados a ajustarnos a los valores de mercado, porque si no nuestras Exacto, finanzas van a estar así poco coherentes. Exacto, justamente. La idea, a menos que ya definitivamente el bien no preste servicio, ¿cierto? Pero si los bienes que están depreciados, están con sus años de vida útil consumidos y nos sigue prestando servicio, yo voy a tener que hacer los ajustes pertinentes, ¿ya? Necesariamente. Tanto sea por deterioro o por
¿no es cierto?, la ampliación de la vida útil. También respecto de las incorporaciones y las erogaciones capitalizables. ¿Qué significan las erogaciones capitalizables? Significa que aumenta en forma importante, ¿no es cierto?, el valor de los bienes, por lo tanto, que me altera el valor en sí de lo que he registrado, pero a su vez también, ¿no es cierto?, lo más probable que y de hecho así va a ser, me va a aumentar los años de vida útil y que voy a tener que hacer los ajustes pertinentes. ¿Ya? Ya, luego tenemos, ¿no es cierto?, los activos intangibles. ¿Cuáles son los activos intangibles? Tenemos, ¿no es cierto?, todos aquellos bienes que obviamente que no son palpables de acuerdo a nuestros sentidos, ¿cierto? La vista, tacto, etc. ¿Ya? Y dentro de los activos intangibles que tenemos, tenemos, ¿no es cierto?, los, por ejemplo, los derechos de aprovechamiento de aguas, son activos intangibles, ¿ya? Los programas computacionales también son activos intangibles. Y estos activos, ¿no es cierto?, en el tiempo no son depreciables, sino que son amortizables, ¿cierto? Se van rebajando del valor del bien en forma directa, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tienen un valor, si bien es cierto, tienen un valor comercial, pero no lo puedo detectar físicamente, ¿ya? Los activos intangibles también tienen alguna particularidad, ¿ya?, que se activan. ¿Bajo qué monto? Alguien que me conteste. Me parece que ahí tienen que ser superiores a 10 UTM ¿Ya? para poderlo registrar como un activo, no como gasto. ¿Ya? Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Hay algún otro comentario? Yo tengo otra opinión, profesor. Dígame. Puedo estar equivocado, pero Pero tengo dígala. entendido que son 3 UTM hacia arriba quedan como activos y 3 UTM hacia abajo quedan como gasto. Esa es la información que yo manejo, no sé si puedo estar equivocado. Ya, eso cuando hablamos de las 3 unidades tributarias mensuales tiene que ver con los bienes de uso, ¿ya? Que son diferentes a los bienes intangibles, que están separados de acuerdo a la normativa. Eso para que ustedes vayan leyendo la resolución. O sea, tenemos los bienes de uso, por un lado, y por otro lado tenemos los bienes intangibles, ¿ya? Y los bienes intangibles, pero sí, no. Intangibles, ¿sí? ¿Sí? No, quiere decir que como dice usted, los bienes de uso son 3 UTM hacia arriba, pero los bienes intangibles son de 10 UTM hacia arriba. Es otro el monto, ¿ya? Es otro el monto cuando yo debo activar los bienes intangibles, como por ejemplo los sistemas computacionales, los derechos de agua, ¿ya? Yo los voy a registrar contablemente y los voy a activar, es cuando el valor de esos bienes, previamente determinado por quien corresponda, por los antecedentes de respaldo, sea mayor o igual a 30 unidades tributarias mensuales. O sea, estamos hablando de, multipliquemos, ¿no es cierto?, 30 unidades tributarias por, ¿cómo está la unidad tributaria? Como 52.000. No veo. Bueno, pero habla la norma de 30 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Ya. ¿Ya? Ojo para que lo noten, para que lo tengan ahí presente. Y eso está establecido en la resolución 3 de la Contraloría, ¿ya? Dice, los activos intangibles serán reconocidos cuando su costo de adquisición individual o por grupo homogéneo sea mayor o igual a 30 unidades tributarias mensuales. Ya, profesor. Aquellos activos o grupos homogéneos que sean inferiores a este monto deberán considerarse como gasto del ejercicio, o sea, gastos patrimoniales. Todo lo que esté bajo las 30 unidades tributarias mensuales
que corresponda a bienes intangibles, se van a registrar como gastos patrimoniales, ¿ya? Eso no significa que los bienes, ¿no es cierto?, primero que nada dejen de pertenecer al municipio y el municipio le pierde el control de esos bienes, ¿ya? De igual forma va a tener que mantenerlo en el inventario administrativo, todos aquellos bienes, ¿no es cierto?, intangibles que posea el municipio, pero que esté bajo este monto original, ¿ya? ¿Alguna observación, algún complemento? ¿Alguien que quiera aportar? Profesor, Dígame. en los bienes de uso, cuando se habla que de reparaciones mayores, mejora, adiciones, todo eso que aumentan el valor del bien, ¿cierto? Pero ahí también hay que tomar en cuenta que esas mejoras y todo eso sean mayores a 3 UTM. ¿Sí? También, así es. Dentro de los bienes de uso, ¿ya? Si Sí, son porque menores del menores. se consideran como gastos patrimoniales, ¿ya? Ya. Muy buena la observación, ¿ya? Ya, también, ¿no es cierto? Bueno, siguiendo con los activos intangibles, dijimos que el monto mínimo, o sea, el monto que sea mayor o igual a 30 unidades tributarias mensuales, se activarán y se registrarán en las cuentas de activos respectivas. Si no es así, si el activo intangible es inferior a este monto, se registrará como gastos patrimoniales, ¿ya? Bueno, hay gastos intangibles generados internamente, ¿ya? ¿Cuál podría ser un gasto intangible generado internamente por el municipio? ¿Cómo podemos elaborar como municipio algunos activos intangibles? Como municipalidad. ¿Ya? ¿Cuál, por ejemplo? Hay muchos municipios que generan activos intangibles, que tiene que ver con la parte informática. La creación de un software. La creación de un software, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, tengo contratado un analista informático e internamente me desarrolla un software, ¿cierto? No lo pido, no lo compro afuera, no hay la participación de un externo, sino que internamente yo pido que el analista informático me desarrolle un software para satisfacer ciertas necesidades. Ese software, obviamente, tiene un costo, ¿ya? Y parte de ello, cuando se va, porque dentro de la evaluación de un intangible, ¿no es cierto?, hay etapas. No es que el programa, por ejemplo, de software se desarrolle de forma inmediata y lo registramos y no. El tema pasa, ¿no es cierto?, porque todos estos activos, ¿no es cierto?, tienen ciertas fases, ¿ya? Primero hay una fase de investigación, ¿no es cierto?, que lo más probable es que el analista tenga que hacer un análisis previo para ver qué necesidad de información tiene el municipio, ¿no es cierto?, y va a utilizar parte de su tiempo en hacer todo ese estudio previo, ¿ya? Y luego viene la parte del desarrollo en sí, ¿no es cierto? Ya vamos trabajando en forma cómo implementamos, cómo se desarrolla el software de manera tal que entregue la información adecuada. Y luego viene la implementación, ¿cierto? Bueno, todos esos procesos tienen obviamente costos, ¿ya? Por lo tanto, lo que me implique, ahí voy a tener que ser súper analítico respecto de cuál va a ser el costo de este, digamos, activo intangible. ¿Y qué voy a tener que considerar para ese costo? Bueno, todos los costos que implica el desarrollo del software, ¿ah? La mano de obra, el gasto profesional, ¿no es cierto?, los insumos, la capacitación, y todo lo que implique, ¿no es cierto?, el costo de dejar establecido el programa computacional funcionando, ¿ya? Y en ese momento, ¿no es cierto?, yo lo voy a registrar
como un activo intangible. ¿Ya? No sé si se entiende la idea. ¿Ya? Igual les sugiero, ¿no es cierto?, que lean con mucha detención, ¿no es cierto?, y trabajen en equipo, el área contable con el área de finanzas, la resolución número 3, ¿ya? Porque la resolución número 3 aparece toda la normativa respecto a cada uno de estos conceptos, y en qué momento, cómo reconocemos los costos, cómo reconocemos los valores, cómo reconocemos los precios, cuál es el mecanismo de reconocer, digamos, cada uno de estos conceptos para que queden insertos en la contabilidad municipal. ¿Ya? Luego tenemos, dentro de los activos intangibles no se deprecian. ¿Ya? No hay depreciación de los activos intangibles, pero sí se amortizan. ¿Ya? De acuerdo a la vida útil que se le puede haber asignado a ese programa. ¿Ya? En este caso, los programas computacionales, ¿no es cierto?, se ven en cierta medida hasta en un nivel de obsolescencia. O sea, ya a pesar de que me siguen funcionando, ya no es compatible con las exigencias de información, ¿no es cierto? Con esto mismo que estamos planteando nosotros, ¿no es cierto? Hay muchos programas computacionales que van a quedar obsoletos. ¿Por qué? Porque tenemos que incorporar nuevas técnicas, nuevos procedimientos, ¿no es cierto? Nuevos reconocimientos. Por lo tanto, le van a cambiar sustancialmente la forma como hacer registro. Por lo tanto, el programa original de contable que voy a tener en el municipio, lo más probable es que pudiese quedar obsoleto. Por lo tanto, va a quedar sin valor. ¿Ya? Y eso, para los efectos en ese sentido, existe lo que es la amortización de acuerdo a la vida útil también asignada. Luego tenemos, ¿no es cierto?, las propiedades de inversión. No sé si hay consulta respecto a la actividad intangible. ¿Cuáles son las propiedades? Pasamos a las propiedades de inversión. Espérame un segundito. Respecto a las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, ¿qué dice la normativa? Dice que las propiedades de inversión son bienes inmuebles, terrenos o edificaciones que se tienen en su totalidad o en parte con la finalidad de obtener rentas, plusvalía o ambos, en lugar de utilizarlo como bienes de uso o destinarlos para su venta en el curso normal de las operaciones. Además, se consideran propiedades de inversión aquellos bienes inmuebles que no tengan un destino determinado, ¿cierto? Por lo tanto, ¿en qué caso podríamos hablar de que existen propiedades de inversión en los municipios? Hay municipios de los que están conectados acá que arrendan dependencia para oficinas de banco, oficinas de otros servicios públicos. ¿No hay municipalidades que tienen esas condiciones? Sí, profesor. Profesor, eso se da generalmente con el tema de los convenios que se firman a veces con otras entidades, o con otros ministerios, el tema de la OPD, el tema del asunto de la corporación. Correcto. En ese caso no hay una contraprestación en términos de dinero, ¿cierto? Sino que hay una cesión de uso, nada más. Obviamente que en este caso la municipalidad no pierde el dominio del bien, primero que nada, ¿ya? Segundo, ¿no es cierto? Pero hay bienes, yo sé que hay bienes que municipios, ¿no es cierto?, arriendan oficinas, de hecho, de sus edificios consistoriales a bancos comerciales. ¿Hay alguna municipalidad que tiene esa condición? Sí, profe. ¿Sí? Y la entidad financiera les paga a ustedes por el arriendo mensual, ¿cierto?
Sí, en este caso también, acá en el caso de nosotros, hay 3 entidades, está Banco Estado, ¿Ya? pero como decía la compañera, Banco Estado firmó un convenio con la municipalidad y ¿Ya? no pagan arriendo, pero ¿Ya? hay una caja que se llama Caja Los Héroes, que sí paga un arriendo mensual, y la empresa sanitaria Esbio también paga un arriendo mensual, profesor. Ya, perfecto. Ya. Profesor, está muteado. Ya, ahora sí, es que estaba atendiendo una pregunta por acá. Ya, entonces seguimos con las propiedades de inversión, en la cual, ¿no es cierto?, tienen que corresponde a los bienes que poseen los municipios y que los pueden entregar en arrendamiento y que les pueden generar algún tipo de rentabilidad. ¿Ya? No sé si hay algún otro, me parece, digamos, respecto de la obtención de rentabilidad, tiene que ver con el arrendamiento en sí, con lo que genera financieramente una propiedad de inversión. ¿Ya? En el caso de aquellos servicios públicos en el cual, ¿no es cierto?, no hay pago de arrendamiento, me imagino que esas entidades se harán cargo de los consumos, de todo aquel servicio básico para poder funcionar como oficina. Me imagino que el municipio no lo asumirá. ¿Es así o no? En este caso particular, sí. Ya, perfecto. Por lo menos se cede el lugar donde opere la oficina. ¿Ya? Bueno, eso tiene que ver también con la normativa de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el cual una de las razones, ¿no es cierto?, es la prestación de los servicios, ¿no es cierto?, que debe entregar a la comunidad y que la puede hacer también en términos compartidos con otras entidades públicas. ¿Ya? Ya, seguimos. Tenemos, ¿no es cierto?, posteriormente los costos y estudios de proyecto. ¿Qué significa esto? Dice, esta norma se refiere al tratamiento contable de los costos incurridos en la ejecución de estudios básicos, proyectos de inversión que se encuentran en desarrollo, identificados de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley 1263 de 1975. ¿Ya? Esto tiene que ver con, obviamente, con los proyectos de inversión que cada servicio público, y en este caso que los municipios que desarrollan. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, se van incorporando los costos, ¿no es cierto?, a la medida que va ocurriendo, los costos de los estudios y de los proyectos en forma paulatina. ¿Ya? Respecto de esto también hay una normativa relacionada con, ¿no es cierto?, la acumulación de los costos que posteriormente, una vez que se determina, ¿no es cierto?, o se traspasa a un bien del activo o hasta el 30 de diciembre del 2021 o simplemente se trataba de un bien nacional de su público. Ahora, si se trata de un bien nacional de su público cuyo control está bajo del municipio, obviamente que hay que activarlo de acuerdo a las normativas contables vigentes. ¿Ya? Luego tenemos las concesiones. ¿Ya? Las concesiones dice que es un acuerdo de concesión de servicios públicos, es un contrato entre una municipalidad en adelante, la concedente, y un tercero de naturaleza privada, nacional o extranjero, que reviste la calidad de concesionario, en el que el concesionario utiliza el activo de concesión de servicio para proporcionar un servicio público, para satisfacer necesidades de la comunidad. Relevante esto, ¿cierto? Siempre las concesiones se otorgan respecto de bienes, o sea, de servicios, en las cuales van en beneficio de la comunidad, ¿ya? No van
en beneficio de particulares, digamos. O sea, por ejemplo, la concesión de, no sé, algún ejercicio que tengan, algún servicio que tengan concesionado algún municipio. A ver, señalemos algunos para ir aclarando el concepto. Por ejemplo, la empresa concesionaria de la recolección de residuos domiciliarios. ¿Ya? Ahí tenemos algún ejemplo de concesión, ¿no es cierto? Que sin perjuicio que lo desarrolla un tercero, un privado, pero es en el fondo una actividad que le corresponde, una responsabilidad del municipio desarrollarla y prestar el servicio. Pero en este caso lo presta a través de una persona, de un privado. Esto no quita, ¿no es cierto?, que el municipio pierda el control de todos estos servicios, ¿ya? Por lo tanto, es relevante en términos legales el control que debe ejercer el municipio sobre esos servicios. ¿Por qué? Porque el municipio igual le está remunerando financieramente los servicios prestados por este privado hacia la comunidad. ¿Ya? No sé si hay algún comentario respecto al tema. Existen también lo que son las... Profesor, disculpe, sí, entiendo yo el concepto que usted plantea y, por ejemplo, aquí una vez se intentó concesionar el tema de los parquímetros. Y está, digamos, esto también en beneficio de la comunidad, pero ¿qué pasa con otras concesiones que entrega el municipio y que son para beneficio de los particulares, como el tema de los bordes de río, esas explotaciones que se hacen ahí? ¿Cómo opera eso? Bueno, ahí, por ejemplo, cuando hay concesiones digamos, de actividades comerciales en sectores que son bienes nacionales de su público, obviamente que la municipalidad, independiente de la prestación de servicios, igual ahí hay una contraprestación, o sea, se concesiona, pero de igual forma el concesionario tendrá que remunerar al municipio con ciertos montos que están previamente establecidos y que quedaron establecidos de acuerdo en algún momento, me imagino, en alguna licitación que se publicó, se analizó y se adjudicó, ¿cierto? En la cual los oferentes proponían ciertos niveles de retorno por parte del municipio respecto a esa concesión. ¿Ya? Si bien es cierto, claro, son bienes nacionales de su público, pero que de igual manera el municipio los puede concesionar, ¿no es cierto?, por el hecho de ser controladores de aquellos bienes nacionales de su público. ¿Hay alguna otra consulta, duda? ¿Aporte? ¿No? Ya, continuamos. Luego partimos, ¿no es cierto?, con los arrendamientos. Lo vamos a ver al tiro. ¿Qué dice respecto de los arrendamientos? Dice que todo esto tiene que basarse en un contrato, ¿ya? Los arrendamientos es un contrato en virtud del cual una de las partes arrendador cede a la otra arrendatario el derecho de usar un determinado activo a cambio de recibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas durante un periodo de tiempo determinado, ¿ya? Y aquí tenemos los arrendamientos. Muchos municipios tienen arriendan dependencias para habilitar oficinas o dependencias municipales, ¿ya? Y estos son arriendos que están suscritos a través de un convenio, de un contrato, por un periodo determinado, ¿no es cierto?, de uso, y que por el uso hay que pagar cierta cantidad de dinero en forma mensual. Que también dentro de estos valores, si se trata de bienes inmuebles, van asociados todo lo que significan los costos para poder usar esa dependencia, como es los consumos básicos, y también se contemplan reparaciones que puedan significar, ¿no es cierto?, un mejoramiento en las condiciones de atención a la comunidad, ¿ya? Independiente que sean bienes arrendados, ¿ya?
No sé si hay alguna consulta o algún complemento. ¿No? Ya. Luego tenemos agricultura, pero que no nos vamos a centrar mucho, porque la verdad que me imagino que muchos municipios, ¿no? ¿No es cierto?, que tienen que ver con más que nada con la actividad agrícola, ¿ya? Por ejemplo, los activos biológicos, producto agrícola en el momento de su cosecha, recolección, ¿cierto? No sé si hay municipios que tengan predios agrícolas a cargo, ¿no es cierto? Y produzcan, ¿no es cierto?, productos de temporada, no sé, ¿ya? Pero pareciera que no. Luego tenemos... Profesor, Sí, disculpe, dígame. un aporte en el asunto de los arrendamientos, porque señalaba usted que podemos hacer nosotros algunas reparaciones si es en beneficio de la comunidad, pero Sí. tenemos ahí jurisprudencia de la Contraloría que a nosotros nos limita a invertir en bienes de particulares. Sí, Y correcto, en pero ese caso, si efectuamos reparaciones, por lo menos acá lo que hacemos es que se descuenta del mismo claro, arriendo. pero de igual forma, eso tiene que quedar también establecido en los contratos de arrendamiento, que, la cual, ¿no es cierto?, el arrendatario puede hacer reparaciones menores. Tampoco va a significar un monto significativo que, digamos, altere en forma sustancial el valor del bien. ¿No sé? Todo tiene que ser en su justa medida. Ahora, de igual forma también se puede dejar establecido dentro de los arrendamientos que cualquier mejora, ¿no es cierto?, obviamente puede ser descontado de los arrendamientos mensuales, ¿ya? Ahora, también es que ahí hay que verlo, tiene que ver con un tema jurídico también, ¿eh? Yo igual les aconsejo a aquellas entidades, a aquellos municipios que deban arrendar bienes inmuebles, que se hagan asesorar jurídicamente respecto de esa parte, ¿ya? Respecto de los mejoramientos a los cuales pueden acceder, ¿no es cierto?, cuando yo arriendo un inmueble, arriendo una dependencia para oficina, porque si tengo que hacer una reparación mayor para que pueda funcionar, yo creo que igual, y no tengo otra alternativa, lo más probable es que voy a tener que hacerla, ¿sí o no? Quizá a lo mejor, por ejemplo, si arriendo una dependencia, un espacio, lo más probable es que vaya a tener que hacer divisiones para establecer oficinas, ¿cierto? Y en ese caso, lo más probable es que tampoco al dueño le interesa que al final del contrato le quede habilitado, por decir algo, le quede habilitado como oficina, ¿cierto? Pero eso tiene que ver mucho con tiene que ver con la fórmula, cómo se concibe el arrendamiento. Obviamente que tiene que estar considerado en la justa razonabilidad respecto del monto del arrendamiento y también de las mejoras o condiciones para su funcionamiento. Ahora se supone que... Sí. Son las Sí. 12:15. Ya, pues, lleguemos hasta aquí porque igual estamos un poquito cansaditos. ¿Ah? Nos corresponde Vamos, el break ahora hasta las 13. hasta la 1. Perfecto. Muy Listo. bien, nos juntamos entonces. Gracias.